Ever feel like you can't breathe? Does the water feel too deep? Lie awake 'cause you can't sleep without it. Ever feel like you're alone when you're lost but you're already home? Lie awake 'cause you can't dream without it. It's gonna be alright. I'm never gonna leave your side. It's gonna be alright. Everybody falls down, all the way down. You just gotta hold on tight. You gotta get up, gotta get up. Gonna make it through this time. Everybody falls down, all the way down. You just gotta hold on tight. You gotta get up, gotta get up. Gonna make it through this time. Ever feel like it's too much? Do you feel like you're not enough? When you feel like it's gonna take forever? Yeah, I swear I know what it's like to feel alone at the end of the night. Maybe you don't know it, but it gets better. It's gonna be alright. I'm never gonna leave your side. It's gonna be alright. Everybody falls down, all the way down. You just gotta hold on tight. You gotta get up, gotta get up. Gonna make it through this time. Everybody falls down, all the way down. You just gotta hold on tight. You gotta get up, gotta get up. Gonna make it through this time. Everybody falls down, all the way down. You just gotta hold on tight. You gotta get up, gotta get up. Gonna make it through this time. Everybody falls down, all the way down. You just gotta hold on tight. You gotta get up, gotta get up. Gonna make it through this time. Gonna make it through this time. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no. Hola, ¿cómo está comunidad? Buenas noches por el Zoom. ¿Me escuchan bien? A ver, los leo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Estamos ahorita tratando de conectarnos con el Facebook Live y... ok, perfecto. En estos momentos voy a estar compartiendo mi presentación.
¿Pueden ver mi presentación, chicos? A ver, un ratito. Ok, ¿pueden ver mi presentación? Please. Confirmen, por favor. Ya, ya, excelente. Ya, genial, genial. Ya, a ver. Ya, perfecto. Vamos a ver por Facebook. Ah, person assisted. A ver. Mm, ya, genial. Si alguno de ustedes por favor puede activar su micrófono y me puede también hablar, porque voy a estar haciendo bueno, la exposición, pero después voy a necesitar o va a ser más fácil que hagan las preguntas con audio. Please, si alguno de ustedes, Daniel Velarde, disculpa por tutearte, podrías hacer una prueba de tu micrófono, por favor. Daniel Velarde, un favor, ¿puedes hacer el test de tu micrófono para que yo pueda escucharte y en la presentación no tengamos problemas? Ok, ya, esperemos. Esperemos un rato. O Macaria o Natalia, si pueden por favor hacer una prueba con su micrófono, les agradecería un montón. Hola, hola, buenas noches. Hola, sí, te escucho, te escucho. ¿Quién está hablando, Macaria o Natalia? Nat, Ex- Nathan. excelente, excelente. Pero no se escucha bien. Ok, en Facebook, ok, voy a hacer los controles. Excelente, Nat, muchísimas gracias. Ya. Ahora sí, eh, Rosy, o buenas noches chicos. ¿Alguien por favor puede confirmarme en Facebook si se puede escuchar correctamente? Ah, ya, sí, listo. Ah, excelente. Sí, sí se puede. Ok, perfecto. Muchas gracias, Denis Trujillo. Listo. Este, bien. Muchísimas gracias, Denis Trujillo. Muchísimas gracias, Rosy. Ah, listo. Bien. Empezamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo 17 de abril del 2021 en iQuímica, el segundo mini masterclass Ciencia de Datos en Química de la Cocina. En esta oportunidad eh, me gustaría empezar conociéndolos a ustedes de dónde nos están viendo. La vez pasada tuvimos, eh, bueno, tuvimos invitados o tuvimos personas que nos estaban viendo de diferentes partes
de Latinoamérica, sobre todo Ecuador. No sé si también está pues nuestros amigos de Yachay o los de México también. Bueno, ahorita voy a revisar la parte de vistas. ¿Cómo están? Vamos a, voy a ver el chat. Pero no tengo problema con mi micrófono. Desde México, excelente Macaria. Qué bueno poder llegar hasta allá. Excelente Daniel, de Lima. Sí, sí. Aikimia nació en Perú y es un honor pues que nosotros estamos abriéndonos las puertas para diferentes países también, diferentes personas, diferentes profesiones, con un solo objetivo. El objetivo es utilizar estas herramientas de ciencia de datos, inteligencia artificial, para poder cubrir mucho más, para poder generar muchas más soluciones con los campos de la química. Perú, planeta Tierra. Ok, perfecto. Estamos empezando en 2 minutos la presentación. Eh, vale, ok, bien, bien, bien. Facebook, ¿desde dónde nos escuchan? Creo que también, tengo amigos de Huancayo, yo soy de Huancayo y pues hay muchas personas de allá que también se han visto interesadas en este tema. Hemos elegido el tema de alimentos porque nosotros consideramos que en el Perú y en Latinoamérica en general generamos recursos agro, agrónomos de muy alta demanda a nivel mundial, ¿no? Y lamentablemente vemos un poco la situación que muchos de los productores a veces requieren distintos tipos de soluciones para poder solucionar problemas con la producción, el mejoramiento de sus productos, y entre otros, y sobre todo también en darle valor agregado, ¿no? El día de hoy trataremos de ser un poquito más generales. Vamos a hablar de una ciencia que ya se viene trabajando, se viene empleando desde hace mucho tiempo, que es la ciencia de datos. Y, eh, y bueno, empezamos la presentación. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es para mí un placer poder estar con ustedes en en esta sesión. Y vamos a ver la agenda del día de hoy. Uy, al parecer se desapareció mi imagen. Pero bueno, como nosotros les comentábamos, este espacio se ha hecho para poder brindarles a ustedes herramientas, para brindarles a ustedes información, para brindarles a ustedes ideas con las cuales puedan eh, generar diferentes soluciones o proponer diferentes investigaciones o comentarlo con sus amigos y conocer un poquito más de lo que es ciencia de datos y un poco también de lo que es química de los alimentos. Perdonen, la foto se fue un poco el canvas, hay que falló. Me voy a presentar, soy Dan Santibáñez, bachiller en química de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente soy maestrante en ciencias de la computación en la UTEC, acá en Lima. Y pues soy creador de este espacio iQuímica, el cual integra diferentes tipos de profesionales que más adelante vamos a estar presentándolos en otra oportunidad. Y pues vamos a ver la agenda del día de hoy. Lo que normalmente nosotros hacemos en un mini masterclass es tratar de ajustar nuestros tiempos a 45 minutos. Cada una de las partes son 4 en este caso las principales. Las generalidades en ciencia de datos, es lo primero que vamos a tocar. La química de los alimentos, comentarles un poco cómo un químico trabaja descubriendo propiedades o viendo la parte de composición de los alimentos. 3 es la parte de ya las aplicaciones como tal de ciencia de datos en la química de los alimentos y qué soluciones las empresas actualmente están buscando. Y 4 es el caso práctico con el cual ustedes ya lo tienen en iQuímica y a los chicos que se inscribieron está en sus correos el notebook de Colab.
Si ustedes no están familiarizados, al momento de nosotros tocar en la parte 4, vamos a, o bueno, voy a explicarles un poco en qué consiste el usar un notebook. Y al final, pues preguntas y respuestas, el Q y el A. Bien, los objetivos. ¿Qué es nosotros queremos que ustedes puedan, con qué, o sea, qué nosotros queremos lograr con esta presentación? Que ustedes puedan salir comprendiendo los conceptos fundamentales de ciencia de datos, conocer la información de los alimentos, qué tipo de información se puede extraer de los alimentos gracias a los métodos químicos y las aplicaciones más recientes que aprovechan estos datos químicos, las empresas, ¿no? Cómo lo utilizan. Y luego realizaremos una preparación, un análisis de datos y una clasificación simple en Python. Ya les explicaré el caso práctico más adelante. Bueno, eh, bien, esperemos que me escuchen. En Facebook, ¿se me escucha bien en Facebook? Disculpe. La vez pasada se había muteado. Ya, listo. Entonces, en la parte número 1, la parte de generalidades. Para empezar, antes de hablarles pues de conceptos un poco abstractos, un poco memoristas, me gustaría empezar comentándoles una película, preguntándoles una película, chicos, aquí en el Zoom. Si alguno de ustedes ha visto la película de Moneyball o El Juego de la Fortuna con Brad Pitt, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. Si lo ha visto, coméntelo. Vamos a checar cuáles son sus respuestas. Ya, ya, excelente. David Cenas, Daniel, ¿no lo han visto? Macaria. Ya, les comento un poquito y la recomiendo bastante, bastante. La película se basa en un entrenador, en un dueño de un equipo, el Oakland Athletics, que es un equipo de béisbol de los Estados Unidos, que pues no tiene recursos para poder adquirir estrellas de talla mundial costosos en su época, ¿no? Y entonces lo que ellos hacen para poder no irse a la baja es utilizar la estadística, utilizar métodos que, métodos que permitían encontrar ciertas relaciones, optimizar el costo, efectividad de sus jugadores, ¿no? Era la primera, bueno, ya se estaba utilizando, pero Billy Bain, el gerente de Oakland Athletics, lo generalizó mucho más o pudo hacerlo mucho más visible este método, a tal punto de que rompieron los esquemas de contrataciones de jugadores y ya no se iban por tanto a las estrellas, tanto a los comentarios ahí, bueno, de expertos, sino se basaban en los datos. Lo que hizo Billy Bain es utilizar los datos para poder formar un equipo que quizás aparentemente tengan bajos rendimientos, pero trabajando juntos eran el mejor equipo o uno de los mejores equipos en su temporada. O temporada 2000-2003, ellos alcanzaron gracias a los datos 4 playoffs, es decir, llegaron a 4 finales considerando este tipo de método. Es muy interesante la película, la recomiendo bastante, pero con esto que quiero abrir la presentación del día de hoy, quiero abrir y tocar la parte de cuán importante es nosotros poder usar los datos que tenemos actualmente para poder utilizarlo para nuestra conveniencia o para poder generar mejores soluciones, ¿no? Soluciones mucho más inteligentes. Como ustedes saben, el mundo tiene más personas y por la tecnología tiene más computadores y gracias a las redes sociales tenemos más conexiones y obviamente datos. Los datos son lo que abundan y abundan a montón. Y ellos lo saben. Y las empresas lo saben. Aquí tenemos a las empresas, bueno, creo que todos ustedes saben de los algoritmos de las redes sociales para poder vincularlos con productos, para poder vincularlos con personas, para poder vincularlos con tendencias y música incluso. Ustedes ya lo saben.
Por otro lado, nosotros también sabemos que las empresas de delivery optimizan el envío de sus productos también con los datos, también con esta información. Al igual que, como nosotros vimos el 11 de abril, los partidos políticos también. Los partidos políticos obviamente tienen que tratar de conectarse con la mayor cantidad de personas y poder entregarles propuestas que las personas puedan interesarse, ¿no? Y posiblemente el mejor, el mejor de ellos que logre conectar con un tipo de sociedad, con un tipo de perfil de persona, es la que va a ganar. Y bueno, ahorita estamos en esa situación un poco política aquí en el Perú. Aquí en el Perú. Aquí en el Perú hemos tenido nuestras elecciones y también los jefes de campaña de cada uno de los partidos también analizan sus datos. Entonces, la ciencia de datos es esa herramienta que les permite a estas organizaciones, a estas empresas e incluso a estas personas, porque hay personas que también gestionan datos de forma que automatizan su vida diaria, para poder generar información de valor. Lo que hace es la ciencia de datos, en resumen, es procesar grandes volúmenes de datos a través de técnicas principalmente estadísticas y computacionales con el fin de obtener ideas de valor, insights, como normalmente se le conoce. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? En Zoom, en WhatsApp digo, perdón, en Facebook, ¿todo bien? No quiero avanzar tan rápido. Ok, sí. Sí, entonces, como ustedes se están dando cuenta, hay incluso bastantes cursos que están generándose a partir de esta ciencia moda. Sí, sí, efectivamente, David Cenas, la Big Data es parte del día a día de un científico de datos. Es procesamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ver gráficamente la labor de una persona que trabaja en esta ciencia o una persona que emplea, mejor dicho, esta herramienta? De la siguiente forma, tal y como ustedes, no sé si de pequeños si tuvieron Legos, ¿sí? Tuvieron Legos, ahí unas rompecabezas, es lo mismo. Podemos considerar a la gran cantidad de información que se genera como ese montículo de piezas de diferentes colores, de diferentes tamaños. Y lo que hace pues una persona que está utilizando ciencia de datos, estas herramientas, es ordenándolas, agrupándolas y luego dándoles cierto sentido pues de generalización, cierto sentido de apego unas con otras y al final lo que siempre se desea y cómo se presenta una idea de valor, cómo se presenta un insight, es a través de una visualización. Los científicos de datos principalmente se distinguen a comparación de otros tipos de programadores por generar bastante cantidad de gráficas. Entonces, ¿cuál es el rol de un científico de datos? ¿Cuál es el rol de la ciencia de datos como tal? Si ustedes pueden ver en esta imagen, vemos un pequeño, como una especie de cartoon, ¿no? Nosotros tenemos principalmente la data, puntos aislados, puntos en blanco, puntos que no están agrupados. Luego la información, que es el siguiente proceso de un científico de datos. Un científico de datos principalmente lo que hace es colecta. Una muestra colecta cierta cantidad de datos que le interesan y principalmente están sucios. Luego lo que hace el científico de datos o la persona que aplica ciencia de datos es darle cierto sentido. Un sentido un poco referencial, un poco con una limpieza, como se diría, ¿no? Hay una limpieza de datos. Ahí podemos ver puntos azules y puntos verdes, pero que no hay ningún tipo de conexión. Luego, en la ciencia de datos es muy importante conocer el área en el que uno está desempeñándose. Un científico de datos no es nadie si no conoce, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de comida, de química de la cocina, de nutrientes, si no supiera nada pues de ciertos tipos de nutrientes,
de información, por ejemplo, de dónde extraemos energía, de grasas, de carbohidratos, de proteína, ¿no? Si no supiera eso, es difícil que lo conecte. El conocimiento es vital para poder generar esa conexión entre esos datos limpios. Y finalmente, pues por lo general se llega hasta este cuarto recuadro, que es el insight, que es una pista de interés. Son pistas de interés, son dos como eh, puntos de inicio y de partida, puntos que tienen cierto sentido, pero gracias a bueno, más estudios, gracias a una interpretación mucho más certera, se puede llegar a un conocimiento, que ese es el wisdom, que es el sabiduría, ¿no? Y al final le hace como una comparación con las teorías de conspiración, ¿no? Tú ves unicornios, tú ves elefantes blancos donde realmente no los hay. Entonces, podemos checar acá un poco cómo es el rol de una persona que analiza datos, ¿no? Entonces, en ciencia de datos, ¿qué disciplinas son importantes dominar? O la mayoría de ellas, por lo menos tener una noción básica, es principalmente eh, un- la parte de matemática y estadística, conocer un poco cómo se pueden distribuir los datos. Ustedes llevaron cursos en la universidad o en el colegio, los histogramas, las regresiones, todo eso es vital para esto. Luego, la parte de automatización, la parte de facilitar la colección y el tratamiento de datos es la computación. Normalmente, en ciencia de datos se programa de una forma no tan complicada, ya hay paqueterías muy bien desarrolladas para facilitar el trabajo, y ya lo veremos en los casos prácticos, así que no se asusten cuando diga que tengan que programar, no es tan complicado realmente como parece. Y obviamente, y tercer y no por último, no menos importante, el dominio del negocio, conocer en el área que uno está trabajando, ¿no? Si uno está trabajando, no sé, detección de cuerpos celestes, tiene que saber qué tipos de cuerpos celestes hay. Si uno está hablando de finanzas, tiene que saber qué tipo de predicciones se hacen en las finanzas, ¿sí? ¿Todo hasta ahí correcto? ¿Sí? Ya. Chicos del Zoom, ¿hasta ahí me pueden seguir para continuar? Ok, ok, genial, gracias. Entonces, parte 2, un poco de la química de los alimentos. Vamos ganando tiempo. Nosotros, bueno, yo como químico, en varios cursos, hemos tenido que trabajar con información de diferentes moléculas. Y normalmente las moléculas tienen un poco de nombres raros. El ácido ascórbico, la lisina, y esta información un poco abstracta tiene sentido cuando se refiere a elementos cotidianos. Muchos de estas moléculas extrañas que en ingeniería química o en química se aprenden, están en elementos cotidianos como los alimentos. Y nosotros, o todas las personas que hemos llevado química, sabemos que los átomos forman moléculas, las moléculas complejos supramoleculares, y al final esta aglomeración de compuestos permite la formación de cuerpos de materia grande, con cierta función, con cierto color. Entonces, acá el químico hace ese análisis de la composición y los tipos de propiedades principalmente, vamos a hablar de los alimentos, ¿no? Hay alimentos empacados, hay alimentos frescos, hay alimentos pues de origen animal, panes, etcétera. Pero ¿qué información podemos obtener de estos? Este tipo de información puede detectar un químico de los alimentos. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, tenemos endulcorantes, como la sacarina, el ácido ciclámico, el espartamo, que no necesariamente son de origen natural, sino muchas veces son sintetizados. Luego tenemos los minerales, que son vitales para que nosotros tengamos esta diferencia de potencial en nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo pueda generar estas reacciones electroquímicas
para poder movernos, como son el cloro, el sodio, el potasio y el calcio, que está en sus músculos. Luego los aminoácidos, estos ladrillos de sus tejidos musculares, ¿no? Lo cual los hace fuertes, los permite tener bueno, fuerza y al mismo tiempo cierta elasticidad. Tenemos a la lisina, la arginina, la histidina, fibra, que es importante para la digestión, que es normalmente aglomerados de azúcares que no pueden ser divididos en el estómago por las enzimas. Las vitaminas, que son cofactores muy importantes para que ustedes puedan desarrollar las reacciones químicas en su cuerpo, como la niacina, vitamina B9, la riboflavina, la B12, el ácido ascórbico, la vitamina C, perdón. Los antioxidantes, que es una de las moléculas que no puede faltar en su mesa, chicos, que son las que evitan el envejecimiento y también la generación de células cancerosas, que son normalmente moléculas con mucho color, como las antocianinas, lo si es morado, o los betacarotenos, está presente en la zanahoria, que normalmente le dan el pigmento naranja. Y finalmente las grasas, ese gusto nosotros por ingerir cuantiosas cantidades de grasas. Bueno, quizás la cultura, bueno, la culinaria latina, la culinaria peruana está lleno también de bastante grasa, ¿no? Y eso lamentablemente genera luego problemas cardiovasculares y de obesidad. Hay que moderarse. Entonces, nosotros, ¿cómo obtenemos la información? ¿Cómo obtenemos esta concentración de estos tipos de nutrientes como químico? Pues le vamos a hacer un infograma o un gráfico simple de cuál es la forma de cómo se rastrean los alimentos. No sé si está Vanessa, bueno, me dijo que iba a estar acá, o bueno, es una compañera de química de la Cayetano que trabaja bastante en química de los alimentos. Y bueno, creo que si lo ve, Vanessa, este es tu campo. Bueno, en química de los alimentos, un analista de los alimentos, principalmente lo que hace es descompone o hace que estos alimentos, estas muestras, terminen en una solución que es llevada luego a dos tipos de métodos. Al método de instrumentación, que son aparatos grandes que te permiten detectar moléculas muy específicas, como los he hablado antes, como los betacarotenos, por ejemplo, o, eh, o los azúcares, esos azúcares raros que les he comentado, los detecta perfectamente estos métodos instrumentales que son muy precisos, pero muy caros. Por otro lado, la vía clásica, que son las formas bueno, tradicional de poder encontrar, por ejemplo, la cantidad de aminoácidos totales por reacciones específicas para la detección de aminoácidos, ¿no? Ciertas oxidaciones y los titulantes, obviamente. Y toda esta información que se colecta principalmente por las empresas o bueno, claro, por los productores de alimentos empacados, lo guarda en reportes internos, lo guarda en estas fórmulas específicas para que, pues, son los que le dan el valor, ¿no? Es el procedimiento para crear este alimento en específico. Por ejemplo, la Coca-Cola. La receta secreta, no, creo que ya se descubrió. Estoy un poco desactualizado en esa información, pero la Coca-Cola antes era una receta secreta y obviamente a pesar de eh, ver la cantidad o el tipo de azúcares que había, no era posible detectarle debido a que no se sabía la concentración muchas veces de estos tipos de azúcares, ¿no? Y estas fórmulas, para trasladarlas de forma comercial, se utilizan pues las etiquetas nutricionales, las etiquetas que solamente te indican pues generalidades, ¿no? Total de grasa, total de colesterol, de azúcares, que normalmente no generan mucha información, ¿no? Más que hay que cuidarse de las grasas, hay que cuidarse de los azúcares, ¿no? Y pues veamos actuales formas de conectar a esta ciencia de datos complicada, bueno, no complicada, pero esta ciencia de datos un poco abstracta, por así decirse, un poco estadística, con esta información de la que les he estado hablando, bueno, que se extrae con datos químicos. Por ejemplo, el caso de
la Coca-Cola, como les estuve mencionando. La fórmula secreta es la Coca-Cola tradicional, la Coca-Cola clásica, la Coca-Cola antigua, ¿no? La que nació en el siglo XIX. Pero como actualmente la Coca-Cola, a pesar de tener 3.500 tipos de bebidas distintas, cómo genera o cómo empieza a crear otros sabores, o cómo se han formulado estas distintos tipos de bebidas para diferentes tipos de pues, público, ¿no? Pues utilizan su ciencia de datos, obviamente. Lo que hace actualmente Coca-Cola para poder descubrir un nuevo sabor es lo siguiente, ¿no? Lo que hace es, obviamente, busca el público objetivo y empieza a hacer rondas de bebidas, unas de prueba, rondas de prueba en las que las personas lo que hacen es juntar diferentes sabores de gaseosas ya existentes, como la Coca-Cola Cero, o el Sprite, o un tipo de soda, de naranja, no sé, y junta y empieza a beberla y testearla. Principalmente crea tu mejor sabor, crea tu sabor favorito y coméntanos si te gustó, algo así, ¿no? Entonces, lo que ellos intrínsecamente hacen es hacer la valoración de fórmulas de estos tipos de alimentos. Como les estoy comentando, tenemos cierta cantidad de azúcares, de edulcorantes, cierta cantidad, por ejemplo, de ciertos minerales, de ciertas sales, que también tienen sales. El ácido fosfórico, por ejemplo, que está presente en las bebidas gaseosas, lo que evita que tengas esa sensación de que esté muy, muy dulce, está dentro de estas fórmulas y cuando se colecta toda esta información de todo ese tipo de público, lo que hacemos, o bueno, lo que hace, porque lo que hace la compañía es justamente utilizar incluso inteligencia artificial para conectar, tener esa fórmula nueva a partir de estos datos. Y así se genera un nuevo sabor. En el caso práctico, el último caso que había leído y la referencia está, es que así crearon el Sprite Cherry, el Sprite con sabor a frutos rojos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo incluso, y aquí viene el segundo, el segundo caso, Kellogg's también usó lo mismo, pero Kellogg's tuvo que unirse con IBM Watson Chef. De manera informativa, comentarles que Watson viene a ser, por así decir, la inteligencia artificial eh, que está en el máximo desarrollo en la IBM y ha sido utilizada no solo para procesos acá de alimentos, sino también incluso para hacer detecciones de enfermedades. Hay un Watson Doctor del IBM que también está tratando de emular cómo se hace el diagnóstico por médicos, ¿no? Quizás más adelante tengamos a veces un doctor en nuestros celulares. No sabemos. Pero bueno, comentarles el caso de Kellogg's es similar a lo que vimos en Coca-Cola, que es tú mismo créate tu propia granola. Agarra los alimentos, obviamente había un quiz, un query en la página. En la página tú ensamblabas tu granola a partir de frutos secos, de fruta deshidratada y al final te llegaba a la casa. Y ese producto se llamaba el Beer Naked. Y el Beer Naked sirvió bastante para que luego creara el Beer Naked sin, el Beer Naked fijo o sin una customización para ese tipo de, población, ¿no? Creo que era en Canadá. Entonces, de esta forma, las grandes empresas están sabiendo sacarle el jugo a los datos para poder darle al público eso que quiere. Y por último, y tercera aplicación, tenemos el caso de las aplicaciones para detección de calorías. No sé si alguno de ustedes utiliza eso para poder contar la cantidad de calorías, para hacer ese déficit calórico, para bajar de peso, o quizás para ganar masa muscular. No sé, chicos, coméntenme si ustedes alguna vez han utilizado estas aplicaciones para ver qué cosas están comiendo. Sí, exacto, David Cenas. Es de, ajá, Adidas.
Adidas es el sponsor de Runtastic. Sí, 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 pero está trabajando solo. No sé, ¿ustedes utilizaron, David, utilizaste alguna vez esta aplicación para contar tus calorías, para, para mejorar tu dieta? O chicos en Facebook, ¿algunos de ustedes han visto eso? ¿Han utilizado esas aplicaciones? Sí, normalmente eso pasa, David. Sí, no hay, claro. Y aquí, bueno, tengo también amigos nutricionistas. No, esto no los va a suplantar. Esto no te hace, no te va a hacer una dieta. No te va a hacer, digo, ¿cómo se llama? Eh, claro, no te va a hacer toda una descripción, no te va a generar ese cronograma de alimentos, que normalmente ustedes lo hacen perfecto. Una máquina, ¿no? Por el momento, bueno, ahorita pensamos que no. Pero, este, estas herramientas se construyen a base pues, de la información de cada uno de los nutrientes que están presentes en estos tipos de alimentos. Probablemente David te haya fallado esa aplicación, probablemente falle bastante, porque los alimentos varían. Los alimentos podrían ser, o sea, podríamos considerarlo como si fueran personas, dependiendo de cómo haya crecido, dependiendo de cuál es su estado en ese momento, si está fresco o no, si estuvo al lado de algún contaminante o las cantidades son muy inexactas. La verdad que sí. Sí, sí, exacto. Sí, pero estas tecnologías son perfectibles. A medida que vayan sumando la cantidad de usuarios, y por eso están gratis muchas de estas aplicaciones, ustedes pueden estar retroalimentando estos datos, retroalimentando e incluso a estos algoritmos de inteligencia artificial para que puedan seguir elaborando ciertas dietas artificiales, pero que obviamente no van a suplantar a un nutriólogo, a un nutricionista como tal, ¿no? Y bueno, y acá sí vamos a pasar al caso práctico, para que no nos gane el tiempo. Este, Chicos, les pediría a todos que puedan abrir los notebooks que yo les he dado. ¿De qué forma? A ver, ahora les muestro los notebooks. El notebook que les envié debe aparecerles de esta forma. Jeje. A ver, un rato creo que... A ver, A ver, voy a detener aquí en Zoom un ratito para poder volverlo a compartir el, el, la visualización del notebook. Perdón. Pero sí, en Facebook se está viendo el notebook, ¿cierto? ¿Pueden confirmarme? Ya. A ver, ahora lo hacemos por Zoom. Ujú. Listo. Chicos, en Zoom, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver el notebook? Ya. Excelente. Gracias, Nat. Gracias, Macaria. Ya. Sí, perfecto. Gracias, David. Gracias, Daniel. Eh, excelente. Excelente. Ya. Entonces, el caso práctico eh, eh, consta de lo siguiente. Nosotros vamos a hacer la formulación de de un flujo de trabajo en, en Colab. Un flujo de trabajo de programación en Colab que consta pues de básicamente pequeñas líneas de código que solamente debemos darle enter para que puedan correr. No se preocupen, no necesitan instalar nada. El mismo Google lo que les ofrece con Google Colab es un entorno de ejecución de programas principalmente basados en Python. E incluso la memoria está en su drive.
puede ser su Drive, pero hay una memoria que está en la nube de Google. Así es que ustedes no tienen que complicarse la vida instalando pues editores de texto o editores de código, e instalando Anaconda o paquetes o librerías de Python que normalmente antes se hacía, ¿no? Ahorita todo está de una forma mucho más sencilla para que ustedes puedan aplicarlos. Entonces, me gustaría que ustedes puedan también abrir sus notebooks para que también puedan visualizar lo que yo estoy haciendo. Pero vamos a ganar tiempo para luego las preguntas. Ok, vamos a hablarles un poco del caso. Ciencia de datos en química de la cocina, que básicamente se trata de lo siguiente. Sucede que nosotros tenemos, o por ejemplo, pongamos en un caso, a nosotros nos han pedido diseñar una aplicación para poder contabilizar las calorías de algún cliente, ¿no? Como lo hemos visto hace un momento, esa aplicación. ¿De dónde extraemos esa información? Uno puede buscarlo, puede buscarlo en forma de Excel y se puede pasar horas y horas y horas tratando de transformarlo, ¿no? En los spreadsheets, en los, perdón, o en esas hojas de cálculo y se va a tardar la vida. Entonces, normalmente, lo que hace un científico de datos no se incomoda con trabajar con tablas como esta. Tablas en los PDFs. Entonces, ustedes ahí tienen el link de bueno, de un trabajo que hizo el Instituto Nacional de Salud del Perú para poder encontrar el valor nutricional de comidas, de ingredientes de comidas e incluso platillos. Ahí no sé, chicos del Perú, cuál es su platillo favorito, el lomo saltado, no sé, los tallarines verdes. A mí me encantan los tallarines eh, rojos con albóndigas, por ejemplo. También hay. O por ejemplo, no sé, la pachamanca e incluso las sopas. Comenten por favor en Facebook si alguno de ustedes en el Perú o en México, ¿cuál es su platillo favorito? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta comer? Los taquitos al pastor, ¿cómo se llaman? Las jeringas, las birrias, el pozolito, claro, la barbacoa, uf, buenazo, sí, 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 sí. Sí, y yo obviamente también pensaría que en México, el Instituto de Salud de allá, el símil, el homólogo del INS peruano, también debe tener seguro su base de datos o su reporte de base de datos, pero en forma de PDF, en un formato de PDF que si ustedes pues, ajá, excelente, excelente a todos. Ahorita contestamos las preguntas. Denis nos hizo una consulta. ¿Lo vemos después? ¿Lo vemos en un momento? Bueno, hablaba un poco de la forma como se presentan estos datos y si nosotros eso queremos llevarlos a un Excel nos tomaríamos la vida. Entonces, lo que ha hecho el equipo de Alquimia es hacer web scraping, es hacer un tratamiento directo con, con estas páginas, con estos PDFs, hacer una colección directa sin necesidad de ningún Excel para brindarles a ustedes por lo menos cierta cantidad de datos, que lo vamos a ver ahorita. Pero para los que, bueno, tengan un poco más de experiencia o que conozcan estos términos de web scraping, nosotros les hemos dado el código de web scraping, pero está en lenguaje R, en el repositorio de GitHub. Así es que ustedes en el Mini Masterclass 2 pueden encontrarlo y pueden hacer lo mismo y pueden estar filtrando más datos. Así es que está libre, no se hagan problemas. Entonces, ya abrieron el notebook, chicos. Aquí yo hablo un poco de lo que les expliqué, de cómo está almacenada la data. Este flujo de trabajo, falta actualizarlo un poquito. Así es que me van a disculpar, falta actualizar el workflow. Y bueno, lo primero que yo les pido siempre es que puedan ustedes guardarlo. O sea, guardar este notebook en su drive de esta forma. No es obligatorio, no te va a generar nada, pero es importante para que, por ejemplo, si se te va el internet o si te va algo, tratar de evitar que se pierda tus datos, ¿no?
el trabajo que has desarrollado. Entonces, para explicarle un poquito, porque la vez pasada también tenían problemas para eso, es le dan clic a esto, le dan enter a este casillero y les va a pedir una cuenta de acceso. Yo les hago yo lo hago desde, por ejemplo, Alquimia. Y en Alquimia le das aceptar, que básicamente te está diciendo para que puedas guardar la información. Le dan copiar ese link y automáticamente ustedes ya tienen montado o guardado el trabajo en su Drive. Así es que cuando se vaya de internet, cuando hayan perdido la información, ya lo tienen ahí guardado y ahí está para siempre, por así decirse. Bueno, esto sí es importante, y esto es lo que necesito que hagan, es siempre hacer bueno, hagan enter acá. Ahorita me está saliendo a mí fatal porque yo ya lo había hecho previamente esto. Cuando ustedes le dan clic, se va a autogenerar una carpeta en su Drive, que es el Mini Masterclass 2, donde están, como yo les estaba comentando, el código para poder extraer esta información de PDF, ¿no? Y también ciertas imágenes y pues la data en CSV, data que se trabajará a continuación. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es lo siguiente, ¿no? Estos alimentos que nosotros tenemos, vamos a tratar de o sea, vamos a tratarlos. Mejor dicho, ¿cómo hace un científico de datos en su forma más básica el tratamiento de ciertos datos? Ese es el objetivo de este caso práctico, ¿no? Normalmente lo que nosotros hacemos es pues, importar nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Igual que un carpintero, tu martillo, tus clavos, tu serrucho. Entonces, nosotros importamos nuestras librerías o herramientas de apoyo, que son pues principalmente librerías para métodos estadísticos, gráficos, etcétera. Eh, Luego, nosotros hacemos lo siguiente. Vamos con este pequeño líneas de código. Lo que nosotros hacemos es extraer y ver la información detrás de esa data sucia, data colectada que hemos tenido. Entonces, como se puede visualizar acá, tenemos columna que indica el identificador del tipo de alimento, el nombre, la energía en calorías, la energía en joules, el agua en gramos, ya ustedes saben, proteínas, grasas totales, los carbohidratos totales, carbohidratos disponibles, que son carbohidratos que pues normalmente se puede, ya son parte bueno, para la nutrición humana, no se van como fibra, ¿no? Carbohidratos totales son fibra también, incluye fibra. Acá hay también fibra, ahí es específica para fibra. Cenizas es para minerales. Normalmente el ensayo en cenizas es pues tratar de deshacernos de todos aquellos compuestos que combustionan, ¿no? Que tienen principalmente carbono, nitrógeno o azufre, o incluso fósforo en su estado, ¿no? Creo que fósforo no. Luego, ciertos minerales, ¿no? Fósforo, zinc y como les decía, ¿no? Beta carotenos también, vitaminas, incluso ácido fólico, que es importante para el desarrollo del bebé, y otros minerales, ¿no? Entonces, la data es súper nutrida, hay un montón de información muy interesante, y ahorita vamos a ver los alimentos, que también son una maravilla, que son alimentos muy, muy diversos, y vamos a explorar un poco la data de forma visual. Acá, en la parte de ciencia de datos, si bien es importante codificar, es también importante saber cómo ver los gráficos, ver los datos, pero de forma entendible para todos. Y pues la librería Missing NEO, Missing Vacíos, permite visualizar esta matriz que simplemente esto se interpretaría de esta forma, ¿no? Los espacios en blanco son los espacios vacíos en tu data. Sencillo. Entonces nosotros podemos ver acá que hay muy poca información para beta carotenos en la data que hemos extraído, que son alrededor de 462 tipos de alimentos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Esa información se puede llevar a una matriz de correlación, pero de vacíos, de datos no explorados. Esto sirve principalmente para ver mientras uno aumenta, uno va... Es simplemente ver correlaciones de vacíos. Más adelante, ahorita no tiene una interpretación
definida, pero para, por ejemplo, fenómenos o para otros fenómenos es muy útil para ver si es que alguna variable aumenta, otra variable disminuye y el fenómeno se puede interpretar de una forma mejor. Pero lo puse acá porque sirve para ver ciertas puntuaciones que son parte del peso de la data, ¿no? Ah, bueno, esta otra data es similar a la matriz, pero está en formato de barra. Entonces es muchísimo más entendible. Acá lo que hace este gráfico simplemente es decirte cuáles son las variables que tienen, que están más llenas. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos distinguir lo siguiente, ¿no? Principalmente que los minerales tienen pues pocos datos en toda la información. Y por otro lado, las variables mm, o estas propiedades de hierro, cenizas, grasa, proteínas, que son súper más generales, tienen mucha más, están mucho más llenos, ¿no? en estos datos. Significa que se han colectado más datos de estos tipos. Entonces, lo que normalmente se hace después es tratar de limar estos vacíos. Hay una pregunta. A ver, una observación, creo que las unidades podrían ejercer efecto porque algunas van de UG y otras en porcentaje. Exacto, exacto. Ahorita vamos a ver en esa parte de magnitudes. Es importante también esa observación, que cada variable, que cada propiedad, esa cosa se le conoce en ciencia de datos como descriptores. Descriptores de un fenómeno, son propiedades. Pero es importante conocer la magnitud, porque aquí tenemos dos tipos de magnitudes. Tenemos una magnitud de peso y otra magnitud energética. Entonces no podemos compararlas ambas. Podemos tratarlas juntas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver los tipos de alimentos que tenemos acá. Son súper variados. Realmente la información que nos ha dado es hasta, podríamos decirlo, específica con ciertas marcas. Acá tenemos la composición nutricional de frutas, naranja, plátano, tumbo. Aquí en el Perú existe una fruta que se saca de una especie de, bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, hay diferentes frutas. Se me fue, disculpen, el nombre de la tuna. Yo hablo un poco de las marcas incluso porque la data del INS, por ejemplo, en la parte de margarinas, habla incluso según la marca. Sello de oro, que está acá, la Manti en 40%, Danesa, etc, etc, etc. Y ustedes pueden revisarlo con más detenimiento cuando ustedes deseen, pero la data es extensa. Entonces ustedes estarían cubriendo un montón de tipos de alimentos para el cliente que quiere hacer pues su dieta, ¿no? Si quiere hacer el consumo de ciertas frutas combinadas con panes, porque acá también hay panes, este, podría salir una información referencial muy interesante. Bueno, luego es visualizar la data. La data se visualiza de esta forma, en estos tipos de tablas, y que lo tenemos acá. ¿No? O sea, le hacen un clic y ya está. Y lo que hacemos nosotros después, o en la parte de flujo de trabajo está lo siguiente. Lo segundo que nosotros hacemos después de visualizar la data sucia es limpiar la data. ¿Cómo limpiamos la data? De la siguiente forma. Nosotros lo que hacemos principalmente es eliminar la mayor cantidad de propiedades que no tienen información llena, ¿no? Nosotros podríamos reemplazar estos valores vacíos si, solo si los alimentos serían similares. Si, digamos, de todos estos tipos de alimentos, todos serían plátano A, B, C, D, sí, etc, etc. Podríamos, reemplazarlo por la media, el valor, estos vacíos que existen. Pero como son alimentos muy diferentes, nosotros es preferible, es mejor eliminarlo. No nos conviene. Y quedarnos preferiblemente con aquellas variables que tienen más del 80% completa, ¿no? Sus datos. Entonces, lamentablemente
adiós vitaminas, adiós ciertos minerales, nos quedamos máximo con el hierro, en este caso, ¿no? Si ustedes hacen el trabajo también que en PDF, pueden incluso seguir colectando más datos de otros alimentos. O si ustedes serían mucho más así exquisitos, podrían buscar de cada uno de esos alimentos la cantidad de hierro, ¿no? Y estar agregándole su dato. Ahí ya depende de su criterio. Y luego lo que hacemos es filtramos. Hacemos el filtro para poder eliminar justamente esas variables que están llenas. Luego lo que hacemos acá es identificamos estas columnas. O sea, estos datos queremos llenarlos, ¿no? Por ejemplo, el hierro tiene índices, los alimentos en el hierro tienen como numeritos, ¿no? Un orden. Entonces, hay numeritos que están vacíos. Esos índices vacíos nosotros no los queremos. Entonces, lo que hacemos simplemente aquí es filtrar con los índices llenos. De hierro, de las cenizas, del agua, proteínas y grasa. Y lo que hacemos después es hacemos una intersección. Hacemos una intersección de esos índices y nos quedamos con los índices que sí están llenos. Es por eso que nosotros después tenemos esto. Después tenemos a esta data medianamente limpia, pero sin vacíos. Los tenemos así, completitos, como nos gusta. Sí, todito. Muy bien, lleno. Entonces, ¿por qué dije que no están necesariamente limpios? Porque tienen valores atípicos, tienen valores extremos, tienen valores que no entran en los rangos intercuartílicos. Abro paréntesis, un rango intercuartílico es como un mínimo y máximo de tolerancia, ¿no? Dentro de un grupo distribuido uniformemente, o mejor dicho, de una cantidad de datos, una cantidad de datos que sí pueden trabajarse, sus mínimos y sus máximos, ¿no? Por así decirse, sus límites estadísticamente trabajables. Y lo que hacemos, aquí entra justamente la aclaración que hizo, creo que David o Daniel, habló de las dimensiones, que está bien haberse dado cuenta de eso. Por ejemplo, ya no están los microgramos de las vitaminas, pero están los miligramos del hierro. Entonces nosotros necesitamos llevarlo todo a gramos. Todo lo que es peso, todo a gramos. Entonces, de miligramos a gramos es entre 1000. Así que no se hacen problema. Y como los dos son valores de energía, por el otro lado, nos quedamos con uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo elegí el Joule. Me quedé con el Joule. Y eso es lo que vamos a continuación. O sea, lo que hacemos a continuación es esa conversión de magnitudes. Y luego hacemos pues la división de datos numéricos, que ahorita todos los datos, todas las propiedades son numéricas, y lo ploteamos. Y con este plotting de diagrama de cajas y bigotes, perdón, de cajas y bigotes, tenemos valores extremos, valores que están fuera del rango intercuartílico. ¿Lo pueden ver? Son puntos que están fuera de ese rango. En energía también, ¿ves? En energía también aparecen ciertos valores outlier. ¿Por qué eliminamos estos valores? Porque cuando entre más adelante, en un siguiente curso quizás, vamos a ver técnicas de machine learning, técnicas de redes neuronales, y estos datos extremos, datos atípicos, malogran el rendimiento de estos modelos. Cabe aclarar que en ciencia de datos se maneja bastante machine learning para poder hacer predicciones. Luego, aquí ya les dejé una función para hacer la acotación de extremos. Le dan play nada más. Y le dan play al otro. Acotamos valores atípicos de data, energía y data pesos. Y como pueden apreciar en el siguiente gráfico, ustedes ya lo tienen, ya está así, cerquita, al 75% limpio, ya, casi. Ya no tienen estos valores extremos. Lo que han hecho, o lo que ha hecho mi código para limpiar esos valores extremos es empujarlo. Empujar todos esos valores para abajo. Empujarlos para que esté cayendo en el rango intercuartílico, ¿no? En la parte superior, en la parte inferior. Eso es lo que hice.
¿Es una estrategia? Sí. Otra estrategia sería eliminar esas filas, pero aquí no me conviene porque hay muy pocos valores, ¿no? Ya, también son estrategias de ciencia de datos. Siguiente. Ya estamos cerquita de tener la data limpia. ¿Qué es lo que falta? Simplemente estandarizarlo. Nosotros tenemos magnitudes, está bien, ¿sí? Eh, Aquí es más visible en gramos. El agua es súper abundante. Los carbohidratos son súper abundantes en los alimentos. Pero el hierro está en concentraciones bien pequeñitas. Y los minerales, o en cenizas, el calcio, perdón, el calcio, el sodio, ¿no? Están en concentraciones bien chiquititas y se puede apreciar acá. Las proteínas, pues en este conjunto de alimentos también era baja. Y las dimensiones son muy distintas, ¿no? No se puede apreciar cuál es cuál, o sea, cuán separado está, por ejemplo, la mediana con sus extremos, ¿no? En el rango intercuartílico. No se puede apreciar bien. Lo que hacemos para anular este fenómeno de a diferentes dimensiones es estandarizarlo. Hay diferentes métodos, pero en este caso vamos a utilizar el score Z. El Z-score, que básicamente es agarramos la eh, ¿cómo era? Tenemos la desviación estándar. No, tenemos la diferencia de medias. No, el valor, perdón, disculpen. Tenemos un valor referencial menos su media entre la variación estándar. Ajá, la variación estándar del conjunto de datos en general, ¿no? Si ustedes lo pueden buscar, lo van a revisar. Y es una forma para hacer lo siguiente. Para dimensionalizarlos de forma similar a sus propiedades. Lo único que ha hecho es enviarlos de 0 a 1, ¿no? O no es de 0 a 1, perdón. Es de valores dentro de una misma magnitud, ¿no? No elevándolos mucho, sino que estén visiblemente cercanos. Es una forma de aproximar sus dimensiones. Y ya. Con esto nosotros podríamos ya empezar a entrenar un modelo. Y hasta aquí ya tenemos la data limpia, ¿sí? Lo que queda a continuación, que es un plus que hemos deseado incorporar esto, es que ustedes puedan visualizar lo siguiente, patrones en la data. Patrones en la data obtenidos con la agrupación de componentes principales componentes, que no es otra cosa que nosotros tenemos muchas dimensiones, ¿no? Imagínense, por ejemplo, nosotros como seres dimensionales máximo alcanzamos ver 3 dimensiones, por así decirse, ¿no? Pero ¿cómo tú mentalmente puedes visualizar un espacio a ver, tenemos 7 dimensiones? Es complicadísimo, es difícil, es difícil. Entonces, para poder solucionar este problema de visualización o de también es una forma de optimizar el cálculo computacional, es reducir la dimensión. Este es un método para reducir las dimensiones, el uso de componentes principales. Y acá simplemente le dan like, pero like, le dan enter para que corra y se pueda visualizar ya los datos estandarizados y juntos. No hay problema porque aquí cuando ustedes ya han hecho la estandarización, las magnitudes como tal de joules, gramos, todo eso ya se va, se elimina, ya no está. Y por otro lado, ya. En componentes principales, ya va a haber una clase después para ver esto de reducción dimensional y todo lo demás. Eh, es utilizando diferentes métodos para buscar la cantidad de componentes que se ajuste al fenómeno como tal. En otras palabras, es cuántas dimensiones son adecuadas para poder visualizar correctamente estos datos de n dimensiones, ¿no? Si nosotros tenemos, bueno, aquí la gráfica te dice, bueno, Dan, tú tienes un threshold, tienes una línea de referencia y los puntos mayores a ese threshold, el primer punto mayor es la mínima cantidad de componentes principales que tiene tu data para que pueda interpretarse correctamente el fenómeno, ¿no? Y acá me está diciendo 3.
Es como ya llevarlo a 3 dimensiones y es muchísimo más fácil trabajarlo, ¿no? Y acá es un simple tratamiento. Los componentes principales simplemente son vectores que tienen cierta carga de cada uno de cada una de las propiedades que les mencioné anteriormente, pero los que tengan valores tanto positivo como negativo superiores, por ejemplo acá tenemos el agua y la energía como superiores, son los que distinguen este grupo de PSA. Nosotros aquí le podríamos llamar al PSA1 como, e incluso la proteína, ¿no? Energía, agua, proteína, ¿no? Por el PSA Fit, por ejemplo, ¿no? Se alimenta solamente, prioriza o es predominante la proteína, la energía y el agua. Así, podríamos interpretarlo de esa forma. El PSA2, por ejemplo, tenemos la energía y tenemos la grasa, ¿no? Y tenemos las cenizas. Entonces podríamos decir que es energía, grasa y cenizas, ¿no? Una persona que, por ejemplo, come bastante grasa y bastantes también sales, ¿no? Una persona que le gusta los snacks. Ya, el PSA snack, por así decirse, ¿no? Y luego tenemos el PSA3, que tiene pues carbohidratos, y grasa total. ¿Cómo le estoy sacando estos valores? Pónganle como si fuera un valor absoluto, ¿no? Pueden hacer eso, como un valor absoluto. Y aquí es grasa y carbohidratos, ¿no? Aquí es el PSA, no sé, hamburguesa, ¿no? O perdón, o grasoso y con carbohidratos, no sé. Pero ahí siempre es una buena forma de poder darle un nombre a este componente principal, ¿no? Tenemos el componente fit, el componente snack y el componente grasa, carbohidrato, ¿ya? El grasoso. Y no energético, bajamente energético, que la energía no es parte de ese tipo de vector, no tiene tanto peso. Y lo que hacemos después es simplemente hacer una visualización, ¿sí? De los datos. Los datos, acá me están diciendo lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos el PSA1 como el PSA Fit y el PSA2 como ¿cómo le dijimos? El PSA Snack, ¿no? Entonces, hay cierto conjunto de datos, cierto conjunto de alimentos que son muchísimo más o tienden mucho más a ser menos snack y más fit, por así decirse, ¿no? Y hay otro que tiene menos predominancia por ser fit, pero igual no cambia tanto la parte de snack, ¿no? Porque están casi al mismo horizontal. De esa forma, nosotros ya estamos buscando asociaciones de alimentos. ¿Cuál es el alimento más conveniente para darle a una persona que quiere mantenerse fit, ¿no? Por ejemplo, que está tratando de cambiar sus hábitos alimenticios, que quiere aumentar su masa muscular, ya, estos alimentos. Por otro lado, una persona que pues le gusta ir al cine o un poquito sedentario, o, no sé, comida rápida, le ponemos este tipo de alimentos que está por este lado, ¿no? Lo mismo pueden hacer con el PSA3, que puede también tener una interpretación distinta, pero también vemos aquí asociaciones, ¿no? Y y nada, de esta forma ya empleando después técnicas de clustering, que son técnicas de machine learning, podemos asociar estos datos ya para incorporar estos resultados a nuestra aplicación. Si vamos a hacer una aplicación de generación dietética en función de tus gustos, o una aplicación para una empresa que quiera buscar cuál es el alimento que tiene que poner en el supermercado de esta comunidad con ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, así funciona la ciencia de datos en los alimentos. ¿Hasta ahí todo claro? Chicos, ahorita vamos a pasar a... Ya, ya. Wow. Listo. A ver, ahorita entramos a la parte de eh, parte donde ustedes también van a participar. Vamos a trabajar con el Menti. Un ratito voy a detener aquí en Zoom y lo voy a volver a conectar en la presentación. Listo, chicos. Ahora con ustedes. A ver, un ratito. Vamos a abrir la parte de Facebook. Sacamos Notebook y ponemos
la presentación. Ya. Entonces, ustedes, Facebook, también chicos, en el Zoom, vamos a resolver este problemita entrando al siguiente link. A ver, ustedes entran a menti.com y les va a pedir el código, y el código es el siguiente, el 97032858, y ustedes simplemente con una sola palabra, ¿dónde podrían utilizar esta tecnología en problemas alimenticios? No sé, desnutrición, ah, podrían hablar de soluciones para cierto mercado, para la tiendita del vecindario. Ahí. Yo quiero ver cuál es su, cómo ustedes podrían generar ciertas soluciones, ¿no? A ver, voy a hacer una presentación. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a les a ver, les voy a enseñar. Ya. Ujú. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Voy a abrir el notebook, pero acá voy a abrir el Menti. Chicos, en, en Facebook creo que lo están viendo, el Menti. Ahí les está diciendo, por favor, inserte el código, ¿no? Y el código es 97032858, ¿no? 97032858. ¿Sí? Mentimeter. Entramos y entramos tres preguntas, ¿no? ¿Qué problemas en el campo de alimentos resolvería con esta información, ¿no? Vamos a hablar un poco de desnutrición, por ejemplo. Podemos hablar un poco de mejoras en tiendas locales, ¿sí? De alimentos, bueno, locales. Y lo otro podría ser una aplicación de nutrición, ¿no? Ustedes quieren ponerlo como una especie de frase, no se olviden del subguión. Entonces, automáticamente, ajá, ahí está, excelente. Ya están apareciendo muchísimas más, sí, a ver, ahora vemos, ahora vemos. Sí, sí, sí. Ahorita lo voy a presentar en Facebook. A ver, sí. Eh, sí, sí, no se ve. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí en Facebook. Ya está. Ahí están, ¿ven? Ya, estamos viendo las posibles soluciones que ustedes están proponiendo para poder utilizar esta tecnología para su conveniencia, para la mejora, para la solución de ciertos problemas en los alimentos que ustedes ven, ¿no? Aplicaciones de nutrición, indicadores de calidad, desnutrición, mejoras en tiendas locales, etc. Contenido energético. Perfecto, perfecto, perfecto. La verdad que quedo muy a gusto con sus respuestas y esa es la forma de solucionar muchos problemas, ¿no? Hay herramientas gratuitas, hay herramientas que sirven para que nosotros podamos hacer de este mundo mucho mejor y estas tecnologías están en sus manos. Y bueno, finalmente, ya como de manera ya para concluir, espero ciertas preguntitas quizás en el tema, ciertas observaciones. Vamos con la pregunta de Denis Díaz Trujillo, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, su pregunta es, ¿qué instrumentos tienen en la Cayetana Heredia para reconocer moléculas y cómo hacen el reconocimiento de estas? Ok, yo que recuerde, eh, Mm, a ver, moléculas, ya. Moléculas es una cosa. Por lo general, se trabaja con el HPLC, ¿sí? Es una bueno, cromatografía de alta performance, ¿no? Y usualmente sirve para poder hacer la distinción de productos naturales en el laboratorio de pues, productos naturales, donde están haciendo cuantificación de ciertas moléculas, en ciertos medicamentos,
en ciertos principios activos de ciertas plantas para poder darle luego un uso, bueno, comercial, ¿no? Y chicos en Zoom, si tienen alguna pregunta también, sería muy buena. Otra pregunta que hace Denis es, IBM lanzó el año pasado su computadora cuántica comercial con los qubits. Buena pregunta. ¿De qué manera se cambiará el algoritmo y el tratamiento de datos o no habría mayores cambios? Como en los datos extremos, reducir dimensiones, rango cuantílico, por ejemplo. Es que química, perdón. La computación cuántica ya lo que hace es disminuir el tiempo de iteración de cálculo. Si en mi computadora lo que me tomaría hacer cálculos, por ejemplo, para docking computacional de moléculas o para hacer cálculos físicos del entorno de una molécula, de un átomo, me toma, por ejemplo, meses, 3 meses. Con esa computadora cuántica se reduce increíblemente a horas incluso. No es tanto la parte de visualización ahorita, no hay como un sistema operativo similar a los que tenemos con las computadoras tradicionales. Es más para mejorar el rendimiento computacional, ¿no? Aumenta como si fuera una formación o sea, creación de núcleos, ¿no? En tu unidad de procesamiento, ¿no? Eso hasta el momento sé. No, sí, lo que puede hacer más adelante, seguro si es que se puede crear un sistema operativo, es que ya pueda trabajar con terabytes de información. Muy buena pregunta, Denis, la verdad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna sugerencia ya para finalizar la reunión del día de hoy? Yo sé que ha sido un poco cansado, pero nada, agradezco bastante su participación. A ver, aquí tenemos otro dato. Perdón, 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 perdón. Sí, a ver. Ah, sí, sorry. ¿Cuánta data debo obtener para hacer un análisis en ciencia de datos? Ya, esa es una muy buena pregunta, Daniel. Normalmente se recomienda tener 500 datos a más, pero también depende mucho del área en el que estés trabajando. En área de finanzas, para hacer mejor la generación de un perfil, ¿no? Digamos, de un perfil de un cliente, ahí sí necesitas pues una data mayor de 1000 incluso, mínimo es 1000, porque tiene que ser muy preciso, porque ese perfil tiene que no generar pérdidas para el negocio, por así decirlo. En cambio, por ejemplo, yo que estoy trabajando o estoy investigando eh, ciertos materiales con ciertas propiedades, la data experimental no es mucha, a veces ni siquiera llega a 500, a veces es súper limitada, pero aún así se puede aplicar ciencia de datos, porque existen métodos bayesianos que así, ajustando, podría tener cierta asociación con la realidad, pero es un método también que sirve. Entonces, mucho depende del problema en sí. A ver, Macaria, ¿qué dice? Muchísimas gracias por las felicitaciones, Macaria. Ah, a ver, claro, un ejemplo que tiene muchísimos datos, ¿sí? En algunos experimentos es un tanto costoso. Ajá, exacto, realizar experimentaciones. Justo eso es lo que mencioné. Esta parte me pregunto, ¿cuántos datos podrían permitir hacer un análisis como el que presentas? ¿Cuántos datos serían representativos? Por eso digo, normalmente em, yo lo que hago es recurrir a la bibliografía, a gente que ya hizo pruebas de Machine Learning en este campo, en el campo en el que estés. Si estás haciendo química experimental, con data experimental, también genera sesgos humanos. O sea, hay sesgos humanos por cada una de las, bueno, ¿cómo se llama? Buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si no siguen eso, pues falla la investigación. Pero por otro lado, hay datos computacionales que soportan estos datos experimentales. Y entonces, haciendo a veces la mixtura, tienen un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que diga la bibliografía. Acá lo que recomiendo bastante es el uso de la bibliografía y poder seguir los pasos de gente que ya ha avanzado un poquito el tramo de tu investigación. Sí, espero que con eso haya solucionado tu pregunta, Macaria. Y muchísimas gracias por la felicitación. Sí, 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 hay que seguir. Y si ustedes no
pues tuvieron el mini masterclass. Yo les doy una referencia. En lugar de estar buscando un Sci-Hub, un Google Scholar, yo les recomiendo utilizar el App Dimensions. El App Dimensions es un buscador bibliográfico con el que ustedes pueden hacer la inspección, incluso de ¿cómo se llama? Toda la literatura científica hasta este momento, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy poniendo esto y me debería salir la cantidad de investigación que hay. Por ejemplo, puse Machine Learning y Química entre los años 2020 y 2011, 140 publicaciones y va en incremento. En el 2020 tuvo un pico. App Dimensions es una buena solución para el problema que estaba diciendo Dacaria, ¿no? Y nada, chicos, con esto me despido ya. Disculpen por tomarme la licencia con su tiempo. Agradezco bastante su, su, su participación y nada, espero que se encuentren bien, buen fin de semana y hasta luego, hasta pronto. Gracias a todos.